agradecemos el contacto con el ministro de Hacienda y Finanzas de la provincia del Chaco, Alejandro Abraham. ¿Cómo le va? Buen día. Buenos días, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Bueno, varios temas para No, por conversar, favor. pero arrancando con esta primer convocatoria, ¿no? Para hablar de pauta salarial con algunos sectores, en este caso judicial y salud. ¿No? ¿Qué impresiones le queda? Si Sí, va a haber conformidad por parte de, ¿no? de los sectores con los cuales se va conversando y cómo vienen las próximas reuniones también. sí, mire, la realidad es que, bueno, no más que, digamos, un ofrecimiento es contarles, lo que hicimos fue contarles, digamos, cuál era la realidad de la situación económica del Chaco, eh, más o menos en qué estado habíamos recibido la caja y cuál es la realidad respecto de los fondos con los que disponemos hoy, ¿no? Hoy hemos dejado de percibir las transferencias discrecionales que antes se recibían y exclusivamente dependemos de lo que es la coparticipación federal de impuestos y los recursos propios de recaudación de rentas. Entonces, se ha acotado mucho el margen de manejo de recursos y bueno, en ese sentido ajustamos los números de acuerdo a las instrucciones del gobernador y bueno, hicimos un esquema ordenado de hacer un incremento salarial en 3 etapas, el 18% en el mes de febrero, el 15% en el mes de marzo y el 13% en el mes de abril. Por allí el planteo que escuchábamos recién por parte de la secretaria general de ATE, ¿no? Es que por allí hay montos en negro que se esperaba que se blanqueen, de que desaparecieron pero que no fueron blanqueados. ¿Qué va a suceder con esos ¿Hay montos? qué, perdón? Que desaparecieron pero que no fueron blanqueados, ¿no? Que había montos en negro. Bueno, a ver, convengamos que esto tiene una historia, no es no es que se estableció ahora justamente. Lo que se ha hecho en este momento es no establecer conceptos no remunerativos. Se ha establecido un aumento de porcentaje al escalafón, digamos, ¿no? O sea, la verdad que lo anterior lo tendremos que ir ordenando, pero bueno, teniendo en cuenta la situación actual, digamos, y ante lo que es el proceso inflacionario y la pérdida de poder adquisitivo, había que tomar una decisión de comenzar a trabajar con algo, digamos. Entiendo que es, de acuerdo a las instrucciones del gobernador, entendemos que es el camino inicial y después se irán evaluando las distintas alternativas. Hoy no se puede pasar, digamos, los conceptos no remunerativos a remunerativos porque sería parte del esquema, digamos, también, ¿no? O sea, el porcentaje sería menor quizás, porque bueno, en realidad es el porcentaje lo que se puede hacer en función de lo que podemos nosotros estar seguros que vamos a cumplir, ¿no? Bien. ¿Podría desaparecer el Asumir refrigerio, por compromisos, ejemplo, también? ¿Podría desaparecer ¿cómo? el refrigerio también podría desaparecer? No, el refrigerio tiene otra esencia, Ah, bien. no tiene una esencia del concepto de salarial. El refrigerio tiene en principio una esencia de, justamente la palabra lo dice, del mantenimiento de cierto refrigerio que tienen de los, eh, de los empleados, digamos, el sector público. Y de acuerdo a cada jurisdicción eso va variando, inclusive, no es parejo. Lo que, digamos, entendimos que era más conveniente y más acertado era hacer un incremento directamente al bolsillo del trabajador, ¿no? Bien, bien. Bueno, y por otro lado también queda todo supeditado a la ley ómnibus y la verdad es que tantas idas y vueltas uno está un poco perdido con esa ley ómnibus porque es No, conveniente para el Chaco. A ver. no queda supeditado a la ley ómnibus, justamente. Hay una inestabilidad política, hay ciertas cuestiones que todavía no están resueltas. La ley ómnibus, sin duda que es una de ellas, porque bueno, el gobernador lo que viene transmitiendo y por lo que se viene peleando junto con los otros gobernadores es que se puede acompañar al presidente siempre, en tanto y en cuanto esto no implique una resignación de recursos por parte de la provincia. Entonces, esa es la esencia. Hoy la situación política es que la ley se ha aprobado en general, con todos los artículos que se han sacado, que se ha quitado el paquete fiscal, y ahora se va a discutir en particular, y entendemos que luego de esto tendría que haber algún tema digamos, de paquete fiscal o de acuerdo que permita a las provincias recuperar en cierta medida recursos que fueron, por ejemplo, la ley Massa con el tema del impuesto a las ganancias Sí. ha hecho que el Chaco pierda 13.000 millones de pesos por mes. Bueno, es lo que se aprobó en aquel momento y es lo que acompañaron muchos sectores, ¿no?
yo creo que las modificaciones del impuesto a las ganancias tenía que modificarse en cuanto a la suba de montos no imponibles, porque hay un sector que tiene ingresos elevados y que es lógico que pague ganancias. No es lógico que pague ganancias un asalariado que cada vez que tiene un aumento de sueldo, ese aumento se lo lleva el impuesto a las ganancias. Eso no es lógico, por ejemplo. Pero bueno, es lo que ha sucedido. Entonces, en función de eso, las provincias tienen que en cierta forma ser compensadas por esa pérdida de recursos, ¿no? Por eso se habla del impuesto país, por lo menos que se distribuya ese impuesto país, pero bueno, escuchamos que sí se iba a compartir, Sí, luego que no. ¿Qué significaría eso? Está en discusión el impuesto país. Es cierto que es un impuesto transitorio, porque va a perdurar mientras dure el cepo cambiario, digamos, cepo, una sí. vez que no está el cepo, no va a perdurar, pero la realidad es que, bueno, en el mientras tanto sería bueno que se coparticipe, porque por más que sea transitorio, mientras dure el cepo, sería bueno contar con los recursos para las provincias, ¿no? Claro, es como que hay que buscarle la vuelta, pero parece un gobierno nacional bastante reticente a compartir justamente mayores recursos a las Mire, provincias, ¿no? yo creo que al menos a mí la sensación que me da es que el gobierno nacional, al igual que todos los gobiernos actuales, están tratando de ordenar las cuentas, están tratando de acomodar las cuestiones, pero la diferencia es que el gobierno nacional, digamos, al ordenar las cuentas, su ordenamiento de cuentas tiene un impacto en las provincias. Entonces, este ordenamiento es bueno, o sea, está bueno llegar al déficit cero, pero ese déficit cero tendría que ser acompañado también con cuestiones que impliquen a las provincias ciertos acuerdos, es decir, que las provincias lleguen al déficit cero, pero también con una compensación de recursos, porque bueno, ante este proceso de inestabilidad, digamos, un proceso inflacionario, es difícil manejar los recursos cuando los recursos, si bien se incrementan en cierta forma por un proceso inflacionario, pero en términos nominales, en términos reales, después si uno hace la comparación y a los recursos del año pasado aplica la tasa de inflación, se ha perdido considerablemente. Entonces, esa es el equilibrio que hay que tratar de buscar. Creo que Nación en este momento, por diversos motivos, hasta ahora no lo ha logrado. Ellos están empezando a equilibrar algunas cuentas suyas, cuentas nacionales, pero bueno, deberían tener en cuenta también las necesidades de las provincias, ¿no? La obra pública podrá decirse que no es necesaria, que bueno, podrá decirse que es sinónimo de corrupción, etcétera, etcétera, pero la realidad es que la obra pública en nuestro medio es necesaria. Es un efecto multiplicador de trabajo, y existe cierta obra pública que no se hace a través de un emprendimiento privado. Entonces, sí. Bueno, por más que uno diga que sea el privado de una calle, no lo hace el privado. Claro. Esa es la realidad. Es así. Bueno, por otro lado también la presión que pone a los gobiernos provinciales el nivel de inflación, ¿no? Que parece que no se detiene. Tendríamos una inflación alta nuevamente en este mes de febrero. Ya los informes que vamos a tener de enero tampoco no son muy generosos que digamos. Y luego tenés que charlar con los sindicatos, ¿no? A ver si se pueden ver conformes. ¿Qué va a suceder de ahora en más, por ejemplo, con cláusulas gatillos y demás con esta situación que se está atravesando de inflación y cómo puede afrontar la provincia del Chaco en ese sentido? A ver, la cláusula gatillo se estableció para los docentes, se hizo la cláusula gatillo y la próxima cláusula o la próxima revisión es en 3 meses. Lo que se ha hecho es la misma oferta, digamos, el porcentaje que se ajusta al sector público en general, es el mismo porcentaje similar al de la cláusula gatillo, y el periodo de revisión también es coincidente, digamos, en el mes de abril, junto con la cláusula, con la revisión de los docentes. Entonces, a ver, la inflación, si bien está todavía en valores altos, tiene al menos hay una tendencia al descenso. Hay que ver cómo impacta el sinceramiento de tarifas, también ahora en el mes de febrero y en el mes de marzo. De acuerdo a las estimaciones, al menos lo que vengo viendo, es que en enero sería menor al de diciembre, la inflación, con lo cual, bueno, es un dato alentador, y que en febrero la proyección también es un poco menor que la de enero. Nosotros hemos proyectado en función de justamente la inflación proyectada para el mes de febrero es del 18%. Sí. Y para el mes de marzo, en principio, de acuerdo a las expectativas de mercado, era el 15% y en abril el 13%, o sea, entonces estamos tratando de trabajar en ese sentido. Hay provincias que han considerado como incrementos salariales la mitad del valor del IPC. O sea, hasta ahora, salvo Santiago del Estero, que dio un aumento del 100%,
Sí. no sé cómo Y lo claro, y va a cómo, le implementar. pregunto, ¿sabe cómo lo hicieron? Porque la verdad se llamó la atención a todo Sé, el la verdad. mundo. Sé que los salarios en Santiago son muy bajos, Ah, por eso. pero la realidad es que no, no sé cómo se implementa un 100%. Sí, Pero todas las provincias, o sea, a ver, Formosa dio un aumento de un 25% y nada más. sí, Después sí. Corrientes dio un aumento de un 20%, después Sí, y Santa Corrientes Fe también tiene muchos acordó. fondos en negro, ¿no? Corrientes también maneja mucho el No, la verdad que no tengo plus, conocimiento, no, ¿no? desconozco cómo está la estructura salarial de Corrientes. Ajá, Santa Fe también dio un aumento equivalente al 50% del IPC, sí. Córdoba hizo la misma propuesta, Entre Ríos estaba en esa línea. Entonces, bueno, están todas las provincias viendo a ver de qué manera equilibran, pueden paliar esta situación. Bueno, por instrucciones del gobernador, nosotros se dio este porcentaje para poder, digamos, en definitiva, por lo menos tratar de lograr el bolsillo no se vea tan golpeado. Viene siendo golpeado desde hace un tiempo, ya no es actualmente, entonces es complejo porque venimos con muchos años de deterioro. Entonces, bueno, solucionarlo en 2 meses por ahí es complejo, sobre todo con variables macroeconómicas que son difíciles de manejar, ¿no? Bueno, y hablaba de la ley ómnibus, ¿no? Volvemos al mismo tema, que si bien quedó bastante recortada y ahora, bueno, no se sabe muy bien qué va a pasar, ¿es conveniente para el Chaco que se apruebe por lo menos los puntos que quedaron allí en discusión? La ley ómnibus establece ciertas facultades para el Poder Ejecutivo que le dan cierto manejo al Ejecutivo, digamos. El Chaco, vuelvo a repetir el mensaje, mientras no tenga una incidencia en los recursos provinciales, hay que acompañar bueno, es la oportunidad que han tenido todos los presidentes. Todos los presidentes han tenido no una ley amplia, una ley ómnibus, pero han establecido ciertas leyes de emergencia, decretos de necesidad y urgencia. Entonces, entiendo que en el comienzo por ahí se necesitan ciertas herramientas de endeudamiento, de equilibrio y, bueno, de acuerdo al concepto obviamente de este gobierno, de ciertas privatizaciones, digamos bueno, que tendrán que ser negociadas, porque a lo mejor no todas las privatizaciones son convenientes o no todas van a ser apoyadas, pero algunas se lograrán, digamos, ¿no? Entonces, en el Chaco, mientras no tenga una pérdida de recursos y se puedan ir ordenando las cuentas, va a ir acompañando. Sí. Bueno, depende de los diputados, obviamente, ¿no? Pero bueno, sí, políticamente el federalismo es fundamental, digamos. Entonces, y en ese federalismo hoy tenemos un Poder Ejecutivo Nacional que tiene la difícil tarea de equilibrar la emisión monetaria, de lograr salir de lo que es el cepo cambiario, de restablecer un cierto orden, de lograr que seamos un país competitivo, de que podamos en algún momento empezar a contar con inversiones que generen un crecimiento genuino, después, bueno, tratar de no presionar tanto al campo, digamos, que también fue una de las discusiones de la ley, y que por eso se quitó el paquete fiscal. Las provincias se pusieron fuertes en ese sentido, digamos, el campo es un motor básico, sobre todo en nuestra zona, en la zona de Santa Fe, digamos. Entonces era fundamental de que no exista una mayor presión sobre el hombre de campo. Bueno, si se llega a compartir el impuesto país, que es lo que está en discusión ahora, las cosas serían muy distintas, obviamente, ¿no? Mucho mejores, porque es una masa de dinero importante. Mejorarían, a ver, el impuesto país no es la panacea, digamos. Pero es más que Por el supuesto impuesto a que las tendría que ganancias, tomar, y bueno, lo que se entre no distribuye de impuesto a las tenerla, ganancias hay mucha diferencia, ¿no? no es más que Ah, ¿no es ganancias, más? ¿eh? Ah, No. a ver. Porque lo que se va a compartir el impuesto país es un porcentaje, no es el Ajá, total de impuesto país. claro. Más o menos el impuesto país está en 6.000 millones de dólares al año. Ajá. Se hablaba en principio de un 30% para las provincias, después se habló de un 21%. En el caso del 30%, más o menos para Chaco serían unos 9 millones de dólares mensuales, son 90.000 millones, y en el caso del 21 creo que daba algo así como 6.000 millones. Perdón, 9.000 millones. 6.000 y 9.000, y la pérdida que nosotros estamos teniendo hoy por ganancias, comparado con lo que era anteriormente, son más o menos 13.000 millones, es lo que se dejó percibir en enero. Sí, es mucho. Pero por eso hay que haber, o sea, sin duda que entre nada y algo, siempre es bueno algo, pero bueno, hay una cuestión de lograr de que por lo menos tengamos los recursos
que corresponden a las provincias, digamos, ¿no? Después, bueno, la discrecionalidad, el envío de ATN y eso tendrá otro carril, se reclamarán, digamos, o se pedirán como corresponde por otro lado y ojalá que se puedan contar para algunas cuestiones, digamos, porque siempre las necesidades son infinitas y los recursos son finitos, entonces... Sí. Es una tradición, una tradición. Ese es el dilema, ¿no? Sí. Ahora, hay en algunas provincias se plantea, La Rioja sobre todo, que hizo punta en ese sentido, que cuasimonedas. ¿Estamos lejos, estamos cerca de esas cuasimonedas aquí en el Chaco? No, la cuasimoneda no. En este momento para nosotros no es una solución, hay otras cuestiones a solucionar, digamos, y que entendemos que a través de eso, por ejemplo, tratar de ver de los 40 millones de dólares que vencen en febrero, cómo los afrontamos y de qué manera después reestructuramos la deuda hacia adelante, o podemos ver algunas otras alternativas que nos permitan hacia adelante tener mayor holgura financiera. Sería importante el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, que no se elimine, como está contemplado, como lo ha expresado Nación. La posibilidad de adelantos transitorios para el pago de sueldo, que estaban establecidas hasta el 31 de enero y que el Banco Central no prorrogó esa posibilidad. Bueno, son todos elementos que se han utilizado como presión para las provincias en esta discusión política y bueno, y estamos tratando de que no vaya atado a una cosa a la otra, si bien es parte de la política y parte de las negociaciones. Vuelvo a repetir, existen necesidades que no pueden admitir dilaciones, entonces trabajamos para eso, pero no creo que la cuasimoneda sea un elemento sanador. Me parece que por el contrario, la cuasimoneda va a enfermar más porque va a generar un proceso inflacionario. Al no tener un programa de rescate por parte de la Nación también va a ser difícil, una vez que uno emite una cuasimoneda, después rescatarla. Si no tenés los recursos no lo podés hacer, entonces seguís en el mismo círculo. Es lo mismo que ha ocurrido con la emisión monetaria. Y aún más grave porque encima no es moneda a curso legal. Bien, ¿cómo sigue la agenda, ministro? La agenda sigue trabajando, ordenando las cuentas, viendo que como nos ha pedido el gobernador, que se debe pararnos al lado de cada uno, digamos, y tratar de ir solucionando ciertos problemas. El tema de la salud, que es fundamental. Hay una situación crítica en el lugar, en el esquema, en el sector de salud. Hay una situación crítica en el ISEP, en donde han quedado deudas siderales y en donde conseguir los insumos se hace difícil porque para poder conseguirlos lo primero que se pide es que se paguen las deudas. Entonces, ese es el desafío, tratar de lograr ir equilibrando esto, tratar de lograr que existan medicamentos en los hospitales, que los medicamentos no se venzan, que lo que se compre se utilice y no quede en depósitos. Y bueno, avanzar en ese sentido, orden y transparencia son los con las próximas convocatorias a los sindicatos, no, para seguir hablando de pauta salarial, los porcentajes serían estos. Por acá se pediría la cosa. Los porcentajes son en general, hay un criterio que se ha adoptado, que adoptó el gobernador, que sea un porcentaje general para todos. Bien. El esquema es parejo para todos, entonces de esa manera entiendo que hay jurisdicciones que perciben más que otras, pero bueno, eso será parte de un proceso que tendrá que irse viendo hacia adelante, cómo logramos, digamos, que en general el chaqueño tenga una buena remuneración, ¿no? Alejandro Abrán, muy amable, muchísimas gracias y será hasta pronto. Muchas gracias. Muy bien, hasta luego. Adiós. Hasta pronto. Ministro de Hacienda y Finanzas, conversaba con nosotros, varias cuestiones paritarias, cuestiones salariales, ley ómnibus, los fondos, ¿no?, que por allí no llegan más de Nación, entre otros temas.